Juan Calvino, vida y obra. Jean Calvin, más conocido en español como Juan Calvino, nació en 1509 en Nuyos, Francia. Creció en medio de privilegios del catolicismo y de literaturas. Estudió Derecho y Teología, pero se tornó pastor y criador de una iglesia reformada. Calvino conoció la fe por medio de los escritos de Lutero y de Etaples. En uno de sus diarios afirma el siguiente de su convención: en 1534, Francia, mientras yo estaba aprisionado al papado, que no fue fácil salir, Dios me doblegó y me sacó de tamaño abismo de errores y inmundicia. Aquellos eran días donde la reforma creaba más fuerza. La palabra estaba siendo liberada del clero y de la religiosidad. Calvino creó este lema: post tenebras lux, o sea, después de las tinieblas vino la luz, que significaba que después de tantos siglos de oscuridad impuesta por el catolicismo, la luz del Evangelio rompía las tinieblas. Calvino fue probablemente el más grande exegeta de la Reforma. Creía que la iluminación espiritual era necesaria y consideraba la interpretación alegórica como una artimaña de Satanás para oscurecer el sentido de las Escrituras. La Escritura interpreta a la Escritura. Era una frase favorita de Calvino, que aludía a la importancia que le daba al estudio del contexto, de la gramática, de las palabras y los pasajes paralelos, en vez de imponer el sentido propio del intérprete. En una declaración famosa, él afirmó que la primera tarea del intérprete es dejar que el autor diga lo que quiere decir, en vez de atribuirle lo que pensamos que debería decir. Sobre su escritorio siempre estaba la Biblia. Para Calvino era la única autoridad. Dejó un gran legado a través de sus comentarios bíblicos, de los evangelios y de la carta a los romanos. En Basilea, Calvino trabajó largos años en su obra principal, Instrucción a la religión cristiana, considerada una de las obras teológicas más influyentes hasta ahora. Estuvo en Ginebra, pero fue expulso por el cardenal católico Sandoleto. Se trasladó a Estrasburgo, donde escribió Respuesta a Sandoleto en 1539, justificando en ella su posición evangélica. En Estrasburgo, Calvino se casó en 1540 con Idelete de Bure, viuda de un anabautista. Calvino hablaba en los términos más altos de su esposa y de su fidelidad. Ella murió en 1549. Su único hijo, nacido en 1542, vivió tan solo unos cuantos días. En 1541, después de considerable persuasión de sus amigos, Calvino regresó a Ginebra, pero allí enfrentó oposición. Pero un pequeño concilio ayudó a Calvino en la preparación de sus ordenanzas eclesiásticas. Se estipularon 4 oficiales para la vida eclesiástica: pastores, maestros, presbíteros y diáconos. El aspecto más distintivo de este programa era el oficio del anciano o presbítero, del cual se deriva el nombre presbiteriano. El sistema de doctrina de Calvino, como se expresa en la institución, empezó con la soberanía de Dios y, siguiendo el orden general de los credos, discutía a Cristo, el Espíritu Santo y la Iglesia. Su énfasis sobre la doble predestinación, que Dios elige a algunos seres para la salvación y otros para la condenación, además de su insistencia con el bautismo infantil, le hizo ser criticado por varios. El deseo de lograr una iglesia moral, ética y espiritualmente preparada lo hacía muchas veces ser visto como un hombre duro, rígido en sus opiniones espirituales. Pasó noches enteras escribiendo. Presuntamente comía una sola vez por día. Y en 1564 vino a morir aún tan solo a los 55 años.